Todos los jueves a las 20:30 horas, la Unidad Popular conversa contigo sobre nuestro departamento Canelones. ¿Cuál es la situación del departamento? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Seguí nuestro programa y participa. Jueves a las 20:30 en la página de Facebook Unidad Popular Canelones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ayer, en el mediodía de ayer, estuvimos cubriendo una actividad que se realizó en la explanada de la Universidad de la República, convocada por el Frente Estudiantil Antiimperialista contra el racismo y la violencia policial. Era la consigna sobre la cual se llamaba a participar de esta concentración allí en la explanada entonces de la UDELAR. En una proclama que se leyó en esa actividad y que vamos a compartir con ustedes más adelante en unos segundos, se expresó una condena total al crimen de George Floyd y todos los crímenes raciales que existen en Estados Unidos y en el mundo, y se expresó un apoyo a las reacciones populares que han surgido contra el racismo en todo el mundo. También se reclamó al movimiento estudiantil todo a expresarse firmemente sobre este tema, y se remarcó que esto no solo es una cuestión del color de piel, sino que además es una cuestión de clase, porque discriminación, esta violencia que a veces termina con la muerte, como lamentablemente fue el caso de Floyd, pero en la vida de los afroamericanos en Estados Unidos está cargada de discriminación y de violencia de todo tipo, y esto tiene que ver con un tema económico. De la proclama decía, según el tamaño de su billetera se ejerce esta discriminación y esta violencia o no, porque hay personas negras que tienen un poder adquisitivo alto que no sufren esta discriminación y esta violencia como si lo hacen los negros pobres en Estados Unidos, en Europa y en muchas partes del mundo, lamentablemente. Vamos a compartir entonces con ustedes un material que elaboró el Frente Estudiantil Antiimperialista, que es la proclama, la grabación de la proclama que se leyó ayer entonces allí, leída por el compañero Camilo Cuadra. Un texto de epidemia sanitaria en el que nos encontramos, nos sentimos en la obligación moral de realizar este acto de presencia para expresar nuestro repudio al asesinato de George Floyd por la policía estadounidense y nuestro apoyo a la protesta del pueblo norteamericano. Este asesinato ocurre bajo el manto de impunidad y omnipotencia por el que se siente inamparada la fuerza del orden para cometer toda clase de abusos de poder contra el pueblo trabajador. Pero ¿contra quiénes está dirigido estos tipos de abusos? El 24% de los asesinados por la policía en Estados Unidos en el 2019 fueron personas negras, cuando constituyen el 19% de la población total de ese país. Existe una selectividad y discriminación policial que los predispone a primero disparar y luego preguntar, como lamentablemente hemos presenciado en múltiples videos que han circulado por las redes, siendo la asfixia de Floyd la gota que rebasó el vaso y llevó a este pueblo tan golpeado a decir basta. Para poner un ejemplo en datos concretos, la población negra en la ciudad de Ferguson, en el condado de San Luis, estado de Missouri, es el 69% del total, pero 0% de ellas están en cargos de representación política. Lejos de reclamar que existan cuotas políticas, estamos convencidos de que esta brecha no se debe ni justifica a ninguna diferencia de calificaciones para ocupar cargos de gobierno, sino que corresponde netamente a intereses de la clase dominante, que es en su amplia mayoría blanca en ese país. Esta segmentación racial es el resultado y continuidad de más de 300 años de opresión, una opresión que nace en el seno del modelo de producción profundamente injusto del esclavismo y se sostiene de manera acumulada dentro del capitalismo y el trabajo asalariado. La brutalidad policial que estamos denunciando se comete también contra la población latina de ese país, que en menor medida también sufre de toda clase de discriminaciones fomentadas por políticas de gobierno y discursos de odio.
Estos usan cualquier diferencia como chivo expiatorio para lavarse las culpas de las contradicciones y tensión del sistema capitalista que generan su modo de explotación, siendo población afro y latina las más explotadas en el caso de Estados Unidos. El abuso policial no es un problema para toda la población afro o latina de Estados Unidos. Lo que le ocurrió a Floyd, hoy imagen de muchos otros asesinados a diario por la policía norteamericana, difícilmente le suceda a un Obama. Lo que les ocurre a los mexicanos que intentan cruzar la frontera alumbrados por la promesa del sueño americano y queriendo hacer un mango para pagar la olla para su familia, que muchas veces terminan acribillados por las patrullas de las fronteras, no es la misma realidad de la población latina rica que se instala en Miami. Estos pueden dormir tranquilos sin temor a la discriminación policial, porque en su trasfondo lo que existe es una criminalización de la pobreza incrementada por cualquier otra discriminación. El delito imperdonable que cometen ante los ojos de los poderosos es, además de tener la piel oscura, ser pobres. Hablamos de un sistema que hace las condiciones imposibles desde el nacimiento para la mayoría de la población, casi que separando su población entre alfas y trabajadores, al estilo de Un Mundo Feliz de Huxley. Pero luego carga la responsabilidad de forma perversa en quienes no llegan a fin de mes, diciéndole de forma cínica: no te has esforzado lo suficiente. ¿De qué meritocracia podemos hablar cuando unos nacen en palacios y otros en casas de cartón? Para traer esto a nuestro contexto, acá también existen estas brechas tan amplias que estamos denunciando. La policía no es violenta en todos los barrios, no es igualmente agresiva contra todas las personas. La presunción de inocencia en la práctica no es un derecho de toda persona, sino que se fija en el aspecto. Se fija en la billetera y según el tamaño de esta es nula o se sostiene hasta después de la prueba del contrario. Acá también se protege y se fomenta el gatillo fácil contra parte de la población, siendo la nefasta ley de urgente consideración que en este momento se acelera en el Palacio de Mármol de la burguesía, mientras otros proyectos necesarios para los trabajadores duermen eternamente en cajones. Uno de los exponentes más peligrosos de este interés del capital. Cuando denunciamos esto, ¿estamos reclamando igualdad en el gatillo fácil en todas las partes del mundo? ¿Estamos acaso pidiendo que la población afro y latina de Estados Unidos tenga las mismas oportunidades de convertirse en explotadores? Como Frente Estudiantil Antiimperialista, creemos que estaríamos ante el mismo problema, pero con actores cambiados. Exigimos que cese el abuso policial en pos de una operativa garantista de todo proceso y derecho. Basta de asesinatos de hermanos de clase por porte de cara. Hoy que también recordamos el nacimiento del comandante Ernesto Che Guevara, decimos basta a la explotación del hombre por el hombre para que realmente exista igualdad y libertad, acceso a la educación de calidad y vivienda digna para que cada uno pueda desarrollar sus capacidades y nacer en determinados lugares o con un determinado color de piel no sea una condena. Hacemos un llamado a todas las organizaciones a expresarse por estos hechos, al movimiento estudiantil, a la FEU, a estar a la altura de su historia de resistencia antiimperialista y de solidaridad internacional con los pueblos que luchan.